Hermanos, hola, muy buenas tardes. Hoy día lunes 27 de febrero, cuando ya el reloj marca cerca de las 8 de la tarde. Estamos en esta conversación que estoy teniendo todos los lunes con invitados. Soy el pastor Cristian Morales de Iglesia Mac Reformada y hoy día me acompaña el pastor Esteban Vázquez, el pastor Esteban Vázquez, que es pastor de la capilla de Linares, que ya me voy a acordar el nombre, y la capilla de Santiago, y también él es profesor de teología confesional. Y bueno, Pastor Daniel, eh, no es la primera vez que nosotros conversamos, ya puedo decir que hay una relación entre nosotros, así que muy bienvenido. Gracias. Hola, Pastor Cristian. Buenas. Buenas Sí, pues tardes. ya hay una relación, sí. Sí, sí, Capilla Solideo Gloria en Linares. sí, eso. ¿Cómo se llama? Solideo Gloria. Sí, es capilla. La capilla, nosotros no formamos parte de una denominación. Yo fui pastor presbiteriano hace algunos años Ya. atrás. Ya, entonces nosotros somos una comunidad de creyentes que cuando nos piden que nos definamos decimos que somos cristianos protestantes de tradición reformada. Incluso tuve que escribir un librito para enseñarle a los hermanos a responder cada vez que preguntan, ¿ustedes quiénes son? Somos cristianos protestantes de tradición reformada. Y nuestro local de reunión se llama Capilla Soli Deo Gloria. Y en Santiago se llama Missio Dei. Ok, ok. Ustedes están en Linares, en una capilla, o en dos, porque Sí, creo que ustedes tienen dos, ¿no? en Maule Sur, la capilla Civitas Dei, acá en Linares, la capilla Soli Deo Gloria, y en Santiago, la capilla Missio Dei. Ok, ok. Eso es latín, ¿no? Sí, Para sí, que los hermanos latín. entiendan, claro, porque Sí, sí, latín. hay algunos Missio que Dei no. significa misión de Dios, la Sí, Missio Dei. sí. Solideo La Gloria, Civitas Dei, la Civitas Dei es una expresión que usó mucho Agustín de Hipona, sí, la, Ciudad de Dios. la ciudad de Dios, la civilización de Dios también. Claro, claro. Bien, pastor. Bueno, vamos a ir al grano. Usted, bueno, todos los hermanos, los cristianos y algunos que no son cristianos, han desde el 8 de febrero empezó en redes a salir de una universidad, que era la Universidad Metodista de Kentucky, la Universidad de Asbury, y ahí empezó, bueno, es una universidad metodista, es una universidad que es confesional, que tienen reuniones de oración diariamente, qué sé yo, y por años, y en el setenta ellos tuvieron un avivamiento que yo estuve investigando, que fue un avivamiento, entre comillas, emocional. Eso ahora, todo este tiempo ellos han estado orando y eh, explotó, entre comillas, este avivamiento más o menos en febrero, el 8 de febrero parece que fue, y Sí, miércoles. comenzó con una reunión de oración, terminó, pero algunos alumnos se quedaron orando, eh, y se empezaron a sumar, y empezaron a cantar, y ya llevan como 3 semanas, ¿no? Más o menos. Entonces, eh, eh, en las redes ha habido una disputa eh, ahí, porque se dice que este avivamiento no es tal, no es un avivamiento, bueno, y yo tengo mi postura al respecto. Yo creo que eh,
yo creo que un avivamiento, o sea, para empezar, yo creo que la iglesia no necesita un avivamiento, porque la iglesia, como vamos a ver, seguramente usted lo va a explicar, que la iglesia eh, ha sido vivificada por el Espíritu Santo. Entonces, como ha sido vivificada por el Espíritu Santo, no necesita más vida que la vida de Cristo. Entonces, la vida de Cristo que fluye como río de agua viva, y yo siempre he entendido eso. Yo nunca he orado por avivamiento desde que conocí la teología reformada. Entonces, eh, a mí en lo personal me preocupa que ministerios, que iglesias de aquí, de Santiago, que yo le contaba que de Puente Alto, hay hermanos que están clamando por un avivamiento y ya llevan 4 días encerrados en el templo, orando, 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 pero ya sí, está bien que oren, está bien que busquen de Dios, pero no hay palabra, no hay predicación. Me llamaba la atención que un comentario que yo leía de Asbury decía, hay cientos de conversiones sin predicación. Hay cientos de conversiones sin predicación. Y eso me preocupó. Entonces, un poco la conversación y la pregunta es, eh, bueno, ¿cuál es nuestra opinión? ¿Existe un avivamiento realmente? Si existe, ¿la iglesia debe esperar un avivamiento? Esa pregunta para comenzar, pastor. Bueno, yo soy profesor en la Academia de Instrucción Cristiana, 1517, acá en mi ciudad de Linares. Soy profesor de teología confesional y también hago clases de hermenéutica o interpretación bíblica. Cuando hablamos de hermenéutica o interpretación bíblica, hay una regla muy importante. Los textos tienen un contexto. Por lo tanto, Ashbury también tiene un contexto. Ese texto, llamado Ashbury, tiene un contexto. Primero, son metodistas, Claro, ¿ya? Eh, Eso va a marcar la naturaleza e identidad del movimiento. Es una universidad metodista, son wesleyanos. El gran despertar o avivamiento de Wesley en el 1700, ¿no es cierto? Ellos han tratado siempre de mantener la nota. ¿Qué quiero decir con eso? Los calvinistas tratan de mantener la identidad con su líder Calvino a través de los 5 puntos. La característica de un calvinista, ¿no es cierto? Los 5 puntos del calvinismo. Con Lutero va a pasar lo mismo. Van a haber ciertas consignas que identifican al luterano. Y el metodista, ¿cómo se va a caracterizar? Con Wesley. No por la teología, porque Wesley no fue un teólogo muy prolífico o eh, al nivel de Luis Berkos, por ejemplo, lo que es la teología sistemática. No, él no tuvo esa propiedad, pero es el gestor del avivamiento metodista. Por lo tanto, la identidad metodista siempre va a estar relacionado con claro, avivamiento. claro. Siempre se van a relacionar con avivamiento. De igual forma los nazarenos, ¿no es cierto? Que es otro de los movimientos que estuvo participando dentro de este avivamiento en Ashbury. Entonces, el contexto es que estamos dentro de una congregación que siempre espera avivamiento. Eso como primera cosa. Segunda cosa, el término está mal ocupado. Los avivamientos tienen que ver con los inconversos que reciben la vida en la regeneración. Y ahí no habían inconversos, eran todos creyentes. Me imagino que eran creyentes, me imagino que muchos de ellos sin duda deben ser creyentes. Otros tantos yo creo que no, son religiosos, ya como sucede en todas las cosas. Pero estas personas estaban ahí esperando ese avivamiento que debería llamarse en realidad, porque como no son conversiones, lo que debería el nombre sería despertar. Un despertar sería lo que allí sucedía, lo que ellos dicen que sucedía. Pero no es un avivamiento para nada, no tiene connotación con conversiones de impíos, ¿no es cierto? No tiene que ver con la regeneración,
no habían prédicas del Evangelio, era una cosa emocional, casi esperable, lo que está pasando en Santiago, como usted dice. Y en otras partes, ¿no es cierto?, el típico a copiar, ¿no es cierto?, a generar. Entonces tiene un contexto de clímax también, condicionantes. Están condicionando un, un avivamiento de estas personas. Sí, mire, ¿a usted le parece este libro Conocido, conocido? Bueno, este libro lo escribió el pastor Daniel, o el pastor sí, Esteban Vázquez, sí, que lo- además que sí, Y miren, leyendo aquí la Confesión de Fe y Catecismo de Ginebra en el 91, la pregunta dice, eh, bueno, aquí habla sobre el Espíritu Santo, ¿ya? Está hablando sí. un capítulo del Espíritu Santo, la tercera parte de Dios Espíritu Santo, y la pregunta, la respuesta 91 dice, eh, a ver, dice, quiere decir que morando el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos hace sentir el poder de Jesucristo, porque Él nos ilumina para darnos a conocer sus gracias, las imprime y sella nuestras almas y les hace lugar en nosotros. Él nos regenera y hace nuevas criaturas, de tal manera que por Él recibimos todos los bienes y dones que nos son dados en Jesucristo. Mire, qué importante es esta definición del Espíritu Santo, porque Mm, eh, parece que no tiene base bíblica estos avivamientos, porque esto es continuo. Dice aquí que el Espíritu Santo mora, no moró, sino que mora, habla de una continuidad en nuestros corazones y nos hace sentir el poder de Jesucristo. claro, Ilumina, nos imprime, nos sella. Eh, es importante, también yo lo sigo a usted en Facebook y usted ha puesto mucho énfasis en volver a la confesionalidad, en volver a las confesiones, eh, porque, porque claro, ellas nos marcan una, un rayado de cancha, ¿no? A dónde podemos surgir. Entonces, qué importante es esta definición del Espíritu Santo. sí, Y yo hablaría que esto es el verdadero avivamiento, si se quiere, que es continuamente estar viviendo según Cristo, la nueva vida. claro. El apóstol Pablo dijo que el Evangelio era poder de Dios, Claro. ¿verdad? Y yo creo que nada puede compararse, ya no, no existe ninguna otra potencia, otro poder, otra fuerza comparable con la buena noticia de nuestra justificación. Lo que Cristo hizo por nosotros, ya no puede compararse con lo que Cristo hace en nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros al sustituirnos, al producir la expiación de nuestros pecados y nuestra justificación, que son dos cosas diferentes, que también hay que educar a los hermanos en esto, incluso los protestantes. Ya, la expiación y la justificación son dos cosas diferentes. No puede quedar un creyente en una posición mucho mejor o superior a la que nos ha dejado Cristo. Ya Cristo nos dejó, nos dio su justicia, nos imputó su justicia, nos atribuyó, nos vistió, no nos infundió, nos vistió jurídicamente con su justicia. No podemos ser más perfectos ante el Padre que lo que somos. Dios ve a Cristo y en Cristo ve a todos aquellos que Él ha sustituido, que es su pueblo, nosotros. ¿Qué más glorioso que tener esa brillante justicia perfecta de Cristo puesta a nuestra cuenta? ¿Acaso no debería hacer rebosar nuestros corazones de gozo tal posición tan hermosa, tan elevada, al grado que podemos decir que lo que Dios piensa de Cristo, eso es lo que piensa de nosotros?
Lo que Dios piensa de Cristo, eso es lo que piensa de nosotros, porque Cristo es nuestro sustituto en la redención. Bien. Cuando Cristo muere en la cruz, es a nosotros a quien ve el Padre muriendo en la cruz. Cuando Cristo es sepultado, nosotros somos cosepultados juntamente con Cristo. Cuando Cristo es resucitado, nosotros somos resucitados. Y cuando Cristo es ascendido a la diestra del Padre, nosotros somos ascendidos. Pablo dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Se puede estar en una posición más elevada que esa? No, pero los avivacionistas insisten de que sí. Es decir, Cristo, un primer piso, una primera pisadera, para avanzar hacia algo superior a Cristo y mejor que Cristo, el Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo vino para poner todas sus luces, sus potentes luces sobre Cristo, para que todo el mundo vea a Cristo, para que todo el mundo conozca a Cristo y para que la iglesia glorifique a Cristo. Jesús dijo que Él venía a dar testimonio, el Espíritu vendría a dar testimonio de Él, de Cristo. Y la tarea del Espíritu es girarnos de nuestras obras y de nuestros méritos y de nuestra religiosidad inútil, girarnos hacia la persona de Cristo. La epístrofe, la conversión, el dar vuelta. La epístrofe es volvernos hacia Cristo. Pero los avivacionistas dicen el espíritu, vamos hacia el espíritu. Entonces podrían llamarse espiritualistas, son espiritucéntricos. Nosotros somos cristianos. Los cristianos estamos con una vida abundante en Cristo, satisfechos en Cristo. Hay un himno antiguo que dice, solo Cristo satisface mi afligido corazón. ¿Y qué más podría satisfacer? Si Cristo ha satisfecho a Dios, ¿por qué no nos satisface a nosotros? Entonces yo me pregunto, ¿esa gente de Asbury conoce a Cristo de verdad? Las riquezas, la profundidad de las riquezas, el misterio de Cristo. Yo creo que no. Y todos los que buscan avivamientos, yo creo que no. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros, justamente, si son cristianos o no son cristianos. ¿Me escucha bien, no? Claro. Sí, 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 sí. Si son, Le escucho muy bien. son cristianos, porque aquí dice, yo tengo abierto Romanos capítulo 8, y es categórico el apóstol Pablo cuando dice en el versículo 9, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y dice, si es que, y esto es condicionante, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Claro. Entonces, Sí. la neumatología, aquí entramos a hablar un poco del Espíritu, cómo opera. La neumatología carismática, pentecostal, es, yo me atrevo a decir que está distorsionada, porque el Espíritu Santo opera desde el momento desde antes de nuestra regeneración, inclusive. Y ya no en nuestra regeneración es el Espíritu Santo. O sea, usted ni yo podríamos hablar de Cristo si no fuera por el Espíritu Santo. Claro, claro. Jesús dijo que los que creyesen en Él, hablando del Espíritu que habrían de recibir, ¿no es cierto? De su interior correrían ríos de agua viva, en plural, ríos de agua viva. ¿Quiénes? Los que creen en Él. Entonces, ¿qué se necesita para tener ríos de agua viva en el interior? Creer en Él. Cristo es el agua viva. El Espíritu Santo es quien canaliza la vida de Cristo en la iglesia. El Espíritu Santo es cristocéntrico. ¿Sí? Pocos conocen una historia respecto a Martín Lutero. Cuando los avivacionistas de la época, ¿ya? Los espirituados, decían en aquel tiempo de la época, de Lutero. A todo esto, existían también, o sea, siempre han existido los avivacionistas, como usted dice, los espirituados. Sí, sí, desde el siglo IV de la época cristiana, con Montano y sus profetas y sus profetisas, Okay. sí. Y en el tiempo de Lutero también estuvieron entre los campesinos, ¿no es cierto? Y este movimiento que hubo los anabaptistas,
Sí. hubieron muchos que hablaban del espíritu, el espíritu, y en una ocasión, ya cansado de esto, en una discusión, Lutero dijo, abofeteo en el hocico a vuestro espíritu, dijo, abofeteo en el hocico a vuestro espíritu. Uno lee eso y es potente, es fuerte, porque uno dice, oye, una blasfemia. Pero Lutero estaba hablando del espíritu de los que hablaban ellos. Claro. Ya Lutero pudo discernir que ese espíritu, eso centrado en este espíritu que no era el espíritu de las escrituras, no era el espíritu que habían explicado los apóstoles y no era el espíritu que giraba en torno a Cristo. Entonces ya Lutero se había enfrentado a estos aivacionistas. Siempre hay gente que está desconforme con Cristo. Siempre hay gente que encuentra que los tesoros de Cristo en realidad no son tan valiosos. Siempre algunos están ahí insatisfechos, los constantes y permanentes insatisfechos de Cristo y sus méritos. Es por una cosa muy simple, estimado pastor. Los movimientos evasionistas vienen de Wesley. Mm. Los movimientos evasionistas vienen de Wesley. Y Wesley es el padre del arminianismo moderno. Claro. Así de simple. Y fíjese que toda la línea de los aivacionistas, nunca su división de la iglesia, entre comillas, ¿no es cierto?, oficial romana, papista, nunca fue por motivos doctrinales. Wesley abandona la anglicana, ¿ya? Y construye este llamado metodismo, abandona la iglesia anglicana porque se vendían las bancas y los pobres no quedaban con banca y hubo una crisis respecto a los pobres. ¿Qué pasaba con los pobres? Entonces Wesley abandona, no es por un motivo teológico principalmente. Entonces todos los ayudacionistas nunca, no son los más ávidos estudiantes de la teología. Entonces el movimiento carece de teología. Y si carece de teología, carece del conocimiento de las doctrinas fundamentales, como es la justificación por la fe. Y como no les basta la justificación por la fe porque no la conocen, se vuelcan hacia las emociones, hacia los sentimientos. Yo no niego que hay obra subjetiva del Espíritu Santo, pero tiene su respectivo lugar. ¿Ya? Tiene su respectivo lugar y debe tratarse en el lugar que corresponde. Pero nada supera el Evangelio, nada supera a Cristo. Y el Espíritu Santo, por eso se llama el Espíritu de Cristo, Amén. porque nos traspasa lo de Cristo, nos da lo de Cristo. Jesús dijo que tomaría de lo de Él y nos lo haría saber. Entonces, el Espíritu Santo es cristocéntrico. Donde está el Espíritu, allí está predicado Cristo. Véase el avivamiento real del libro de los Hechos. Primer sermón del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, en diversas lenguas. ¿Cuál es el sermón? Cristo. A este que vosotros crucificasteis. A este el Señor lo ha hecho Señor, dador de vida. A este. En este hay perdón de pecado. Donde hay un verdadero avivamiento, ¿no es cierto?, predicando el Evangelio hacia afuera, hechos es un avivamiento, ya muchas conversiones, el mensaje fundamental es Cristo. No hay otro mensaje. Cristo da al Espíritu. Amén. Cristo envió al Espíritu. Y el Espíritu glorifica a Cristo. Sí. Estaba pensando, yo hoy día en la mañana, en mi devocional, leí Hebreos capítulo 2 y me llamó mucho la atención el versículo 11 del capítulo 2 que dice, voy a leer el versículo 10, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto es Cristo. Y dice, y dice esto, y el versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Este que santifica, dice aquí que es Cristo. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo se dice que el Espíritu Santo nos santifica? Entonces, está la pregunta a priori que uno dice, pero ¿cómo? Hay aquí eh, ¿cómo se llama? ¿Hay algún problema entre Una que, contradicción. claro, una contradicción habrá?
la respuesta es no, porque entendemos que Cristo es parte de la economía de la Trinidad. Pero Claro, aquí es interesante, me llamó mucho la atención que es el Espíritu, o sea, que Cristo que nos santifica a través del Espíritu Santo, a través de su correcto. Espíritu. O sea, Sí, eh, en la Trinidad, porque nosotros, eh, si bien somos trinitarios, pero tenemos, como decía usted el día viernes que yo estuve con él, estuve con usted, eh, decía que tenemos por ejemplo, los reformados, los protestantes, tenemos un concepto protestante, pero en el fondo somos católicos, por decir algo, o somos, ya. eh, entonces Ca- tenemos una, Carismáticos principalmente. claro, tenemos una confusión en cuanto a la Trinidad, porque pensamos que el Espíritu Santo trabaja solo, Claro, entonces no. no es así. Entonces, hábleme un poquito de eso. Bueno, el Espíritu Santo es el Paráclito, el Consolador, y es el que eh, es el verdadero vicario de Cristo. No es el Papa, es el Espíritu, el vicario de Cristo. El Espíritu de Cristo dijo que no iba a enviar al Papa como vicario de él, dijo que enviaría al Espíritu. ¿Y qué significa un vicario? Uno que viene a continuar la obra del otro. El Espíritu viene a continuar la obra de Cristo, la obra salvadora. La obra salvadora no solamente implica justificación, justicia imputada ante el tribunal de Dios, también requiere santificación, la justicia de Cristo infundida en el creyente. Entonces, la justicia de Cristo tiene dos aspectos muy importantes. Es imputada para nuestra justificación y así tener derecho a la vida eterna. Allí están los méritos de nuestra vida eterna. La justicia imputada de Cristo, justificación. Pero a todo, a todo aquel a quien Cristo declara justo, corresponde también hacerlo justo. Entonces, para hacernos justo, para que esa justicia que está en el trono de Dios, imputada, acreditada a nuestra cuenta, ahora esté en nosotros, viene el Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu es darnos la justicia de Cristo, ahora en nosotros. Se llama santificación. Sí. El Espíritu Santo nos da la justicia de Cristo, nos da la vida de Cristo, nos da los frutos de Cristo y nos hace, nos cristifica. Hay una cristificación. Nos hace madurar un hombre perfecto según Cristo, Mm. para que seamos la imagen de Cristo. Entonces infunde la justicia. Ahora esa justicia infundida, ya puesta dentro de nosotros, no nos justifica, nos santifica, porque esa justicia al mismo tiempo cohabita con nuestra carne y siempre está manchada, siempre es imperfecta. O sea, no es que el Espíritu Santo sea imperfecto, No, es nuestra. pero su obra es hecha en hombres imperfectos y Claro. que van a seguir siendo imperfectos hasta la glorificación, donde el Espíritu termina la obra eliminando y erradicando el pecado, otro gran error de Wesley. Mm. Creía que había la segunda experiencia, La segunda ya, santificación, ¿no? la santificación total, la erradicación del pecado, que generó muchos trastornos y gente loca que quedó en los manicomios en Inglaterra y en otros países también, principalmente en Latinoamérica. Si usted lee, por ejemplo, el libro de Ironside, Mm. Ironside escribe un libro respecto a cómo lo vivió con la segunda santificación y cómo terminó casi trastornado y acompañando a mucha gente que terminó en casas de locos por causa de la segunda experiencia, ya la santificación total. La gente caía en un estado de surmenage, de agotamiento emocional terrible, ¿ya? Y hubieron muchos suicidios de personas que dijeron que eran irremediablemente malos y que ya estaban cansados de este camino, ¿ya? Y otras tantas apostasías. Esa ha sido la consecuencia. Es que esto de los avivamientos, pastor, lo que genera es un tremendo desencanto al final. Es agotador. Yo estuve en los famosos avivamientos de la década de los 80 cuando estaba en boga Jimmy Swaggart y se hacían las campañas numerosas en las calles, ¿se acuerda? Sí. Y en los estadios, El Estadio Nacional, inclusive. claro, en todos lados se hacían
tremendas campañas buscando avivamiento, eran tremendamente agotadoras, y es una cuestión de más, no tiene tope, no finaliza nunca. Y a las finales te vuelve un fanático y casi estúpido, porque yo hice estupideces, ¿ya? Se cometen muchas estupideces en esas cosas, y se cae en un agotamiento psicológico horrible. ¿Por qué? Porque se abandonó el Evangelio, porque no fue suficiente la obra de Cristo. Mm. La obra de Cristo es suficiente. Allí deberíamos tener paz y tranquilidad, satisfacción en Cristo. Pero estos avivamientos lo que te dicen es que tienes que avanzar más, que hay que llegar a una etapa superior, que Cristo es el comienzo. Pero hay algo mejor. Qué Mm. terrible. Me suena esta herejía decirlo. ¿Eh? Hay algo mejor que Cristo, ¿Verdad? ¿Verdad? algo superior. Es verdad, totalmente. Eh, yo recordaba ayer que cuando yo me convertí al Señor, eh, o el Señor me convirtió a los 20 años, yo tuve la experiencia de convertirme en ese, entonces se llamaban los teocráticos, que Uh era -huh. la iglesia de Cristian Casanova, que yo viví Sí. ahí 10 años, y yo me convertí el año 91 y en el 92 estábamos en un movimiento así del espíritu, de búsqueda del espíritu, en una noche estábamos y ahí estaba orando, pidiendo de rodillas que viniera el Espíritu Santo sobre mí Mm. y me vino un pensamiento, ahí mismo, me vino un pensamiento y el pensamiento fue este, el pensamiento fue, ¿por qué buscas lo que ya tienes? ¿Por qué buscas arriba lo que tengo del Espíritu? Ah, Entonces yo de ahí me paré, me fui atrás a sentarme. Y desde ahí, desde el año 92, 93, tengo la convicción de que no tengo que buscar algo afuera, lo que ya nos dio el Señor por gracia. mm. Claro. Estos avivamientos, por ejemplo, o manda otro Pentecostés, por ejemplo, un canto muy antiguo, o manda, eso es, eso, ese, eso no va a pasar nunca. No hay otro Pentecostés, hay un solo Pentecostés, el único descenso del Espíritu, y esparcido por toda la tierra, para que como un buen pastor vaya a buscar las ovejas que no eran del redil de Israel y las traiga hacia Cristo. Y habrá un solo pastor y un solo rebaño. Así La es. obra del Espíritu es juntar las ovejas hacia Cristo, como lo dice el Catecismo de Heidelberg en su definición de la Iglesia. La obra del Espíritu es juntar todas las ovejas hacia Cristo, para que Cristo las pastoree. O sea, si hay alguien, eh, lo sé, es un decir. Si tuviéramos que decir quién es la persona más humilde en la divinidad, el Espíritu Santo es tremendamente humilde. Así es, así es. Ha venido a servir a Cristo, a Es- traer las ovejas, ¿ya? Y ponerlas en Cristo, para que Él las pastoree. Es sí. el ayudante de Cristo. Jesús dice del Espíritu Santo, Él me glorificará. Sí, pues, O sea, Él sí, lo servirá. Lo- sí, sí. eh, Y eh, eso hace. eso es importante porque lo encontramos en muchas iglesias carismáticas, visionistas, que se llama Iglesia del Espíritu Santo. Sí, la catedral del Espíritu Santo. Sí, pues la Catedral del Espíritu Santo, que queda en Macul, Sí, que queda en Macul, que es de los teocráticos. Eh, esa Catedral del Espíritu Santo está mal, está mal puesto, porque tiene que ser Catedral de Cristo, o no sé, pero claro. el Espíritu Santo viene anónimo, por decirlo de alguna forma. Y otra cosa, bueno, ya que acaba de decir eso, siempre me llama la atención cuando voy camino a Santiago en bus y paso por Rancagua, afuerita en el camino aparece una catedral. No recuerdo el nombre, una catedral. Y pienso, y como voy rápido, he tratado de sacarle una foto para después hacer un post en Facebook. Y se mueve mucho, no he podido sacar la foto a ese, que es un templo chiquitito, y ¿Ya? dice catedral. Y yo me pregunto,
Los evangélicos sabrán lo que es una catedral. No lo saben. Ya, por ejemplo, la catedral del Espíritu Santo sabrá lo que una... ¿Sabe lo que creen ellos? Que la catedral es un templo grande, alto. Claro, No, la catedral es el lugar donde está la cátedra. Por eso se llama catedral, exacto. la cátedra. ¿Y qué es lo que es la cátedra? Es la silla donde se sienta el catedrático. En este caso, donde se sienta principalmente el obispo católico romano. Y enseña desde la cátedra, desde la silla. Por eso se llama catedral, porque está la silla del catedrático. Claro. Y tú miras ahí y no hay ninguna silla del catedrático en esa catedral de pastor. No. Y no hay catedrático tampoco. Sí, es increíble porque la escritura dice de la cátedra de Moisés, se sientan en la cátedra de Moisés. Claro, claro. Alusión a lo que usted nos está compartiendo. Sí. Así que eso fue como un paréntesis para aclarar. Eso de la catedral del Espíritu Santo. Ni siquiera hay un asiento para el catedrático en el lugar. Claro, claro. Bien. Ahora, la teología reformada está llena está llena de verdad y está llena de verdad bíblica. Y la verdad bíblica eh, nos habla de pedir un avivamiento, de pedir un despertar. No nos habla de eso. Eh, eh, ¿Qué nos puede decir usted desde la teología reformada sobre el despertar? Si hay que pedir un despertar. Bueno, yo no veo nunca en los documentos confesionales, ¿no es cierto? A ver, podríamos hablar tal vez de la Confesión de Fe de Westminster cuando habla de la seguridad de salvación. Claro. ¿Ya? Sí, yo podría decir que la teología reformada habla mucho no del despertar, pero sí habla mucho de la vida. Por ejemplo, la vida cristiana se mantiene avivada o despertada, o vamos a decir en vez de avivada para no confundir con avivamiento, la vida cristiana se mantiene encendida y activa, por ejemplo, haciendo uso de los sacramentos. Dice que se fortalece la espiritualidad haciendo uso de los sacramentos. O sea, yo cada vez que tomo la cena del Señor, ya yo soy renovado. Amén. Yo renuevo mi participación en el pacto de la gracia. Renuevo mi participación en mi compromiso. Renuevo mi bautismo. ¿Ya? Renuevo eh, mi seguir a Cristo cada vez que participo de la mesa del Señor. El Señor sabe que los seres humanos nos agotamos, que somos como los muchachos que flaquean y se cansan, pero nos ha dado su espíritu que es el motor interno. Pero aún así, dándonos su espíritu, nos ha dado auxilios exteriores. Uno de los auxilios exteriores que nos ha dado es la iglesia, Amén. la congregación, el ministerio pastoral. Cristo nos pastorea por medio del pastor, Cristo pastor, ¿ya? Y nos pastorea para mantenernos dentro del camino, para la perseverancia. Nos ha dado el sacramento, el bautismo, la cena del Señor. Nos ha dado la oración como medio de gracia. Nos ha entregado la palabra como medio de gracia. Y todos los medios de gracia lo que buscan es fortalecer nuestra vida espiritual. Así que si estás débil, bueno, recurre a los medios de gracia. Ese es el modo que Dios nos ha dado para renovar nuestras fuerzas. Toma la cena del Señor. El punto es este entonces. ¿Por qué no son renovadas las vidas espirituales de muchos de los evangélicos? Yo he estado cuando toman la mesa del Señor muchos evangélicos. No tiene ni un brillo. Mm. Tiene ni un brillo. El ritual es... Hay lugares que son tremendamente fome el ritual. Es un ritual carente del sentido por el cual se entregó la mesa del Señor. Mientras cantan con luces de color y con humo adelante, pasan unos pocos con unas copitas con vino y ni siquiera te dan el pan sino con vino, y mientras estás cantando te tomas la copa. ¿Qué efecto va a tener ese tipo de sacramento en ese lugar? Ninguno. Entonces, no conocen el evangelio sacramental, porque el sacramento es el evangelio. Yo vuelvo a recibir el evangelio en el sacramento. Jesús dijo: tomad, comed, este es para perdón de pecados. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que yo revivo en el sacramento? El perdón de mis pecados.
confieso mis pecados y recibo el perdón de Cristo. Otra vez, yo cuando doy el sacramento del pan y el vino, para mí es tremendamente glorioso y vivificante hacerlo. Yo tomo el vino y le digo al Señor en mi corazón, yo, Señor, recibo tu perdón. Yo recibo tu vida, tu justicia y todo lo que tú quieras darme, yo lo quiero, Señor. Y me tomo el vino y me como el pan con ganas, porque sé que allí Jesús me dice, tomad, comed, bebed. ¿No es cierto? Es la fiesta donde Él me invita a renovar mis fuerzas en Él. Entonces yo tengo un lugar donde renovar mi fuerza espiritual, lógico, en mis sacramentos, en mi confesión de pecados, por supuesto. en la absolución que entregamos los domingos en la liturgia. Así es. En la lectura de la palabra, en la catequesis con mi pastor. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros como un poderoso gigante. ¿Qué más necesitamos? Entonces eso habla de la pobreza del conocimiento doctrinal, de la pobre espiritualidad que está viviendo nuestra gente. Estos, entre comillas, avivamientos son para los hambrientos, pero no para los que tenemos una identidad clara en Cristo. Son para los que están perdidos. Mira, dijiste algo recién que me llama la atención. Yo hace años participaba de unos pastores, de un grupo de pastores de aquí de Puente Alto, y ellos se llamaban los hambrientos de Dios. Yeah. Se llamaban los hambrientos de Dios. Y sí. Yo nunca participé de los hambrientos porque yo decía, yo estoy saciado. Entonces, pero eso me recuerda a estos, por lo que usted está señalando, pastor, que porque claro, se entiende que el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Pero no podemos tener siempre hambre y siempre tener sed. Si hemos comido a Cristo y hemos bebido de Él, ¿no? Claro. Y dijo, no tendrá hambre jamás, ni tendrá sed jamás. Yo te daré del agua que saltará en tu interior. ¿Sí o no? Sí, lo dice. Claro. Y ya no necesitarás más el agua. Entonces el Señor habla de satisfacción. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Lo que Él nos dio fue vida eterna. Zoe, vida divina. Vida divina. Y la vida divina es infinita. La vida divina es todo suficiente. La vida divina es la satisfacción de Dios mismo. Dijo, mi gozo os doy, mi paz os dejo. Somos partícipes, dice Pedro, de la naturaleza divina, en la regeneración. El gen de Dios es puesto en nosotros. Planta el árbol de vida dentro de nosotros. El Espíritu es el árbol de vida que da fruto, el fruto del Espíritu. O sea, por favor, ¿de qué pobreza hablamos? Fuiste enriquecidos con toda riqueza espiritual en los lugares celestiales, con Cristo. Nos llenó de riquezas espirituales. Somos herederos de una tremenda herencia. Debiéramos ser los tipos más satisfechos en la humanidad. Pero ahí están, insatisfechos, siempre poco. Les falta el evangelio a esa gente, pastor. Les falta el evangelio. Esa gente necesita ser evangelizada. Nosotros tenemos una tremenda tarea. Los protestantes, los de verdad que son poquitos, los reformados poquitos que hay en Chile, los poquitos que hay. Tenemos una tremenda tarea. Cristianizar la cristiandad. Evangelizar a los evangélicos. Por eso escribí yo ese librito que se llama Evangélicos sin Evangelio. Claro. Sí, lo que tenemos es una masa, ¿ya? De evangélicos sin evangelio. Amén. Es interesante
lo que estamos compartiendo, porque estamos haciendo también un diagnóstico de, de nuestra iglesia. Claro. Y nuestra iglesia chilena, nuestra iglesia latinoamericana, nuestra iglesia universal, pero principalmente nosotros mismos. Y para terminar, pastor, para cerrar, ¿con qué palabras nos podría dar para incentivarnos a no buscar lo de afuera, no buscar afuera lo que ya tenemos dentro, que es Cristo? Yo creo que lo último que señalé, tenemos una tremenda tarea. Yo encuentro, discúlpenme los hermanos que van a ver esto, ¿no? Pero yo encuentro, por ejemplo, que los protestantes reales, digamos, ahí estoy hablando de presbiterianos, de luteranos, de anglicanos, han sido muy flojazos en la misión. Recontra flojos en la misión. Ya, muy flojos. Y eso ha tenido una consecuencia. Una verdadera anemia en la espiritualidad chilena. Una verdadera anemia. Por eso creo que nos queda un tremendo trabajo que podríamos resumirlo en algo muy simple. La reforma debe continuar. Amén. La reforma debe continuar. Es necesario que la reforma continúe. Yo estoy pensando, pastor, es un pensamiento, no sé si lo vamos a lograr con mi comunidad acá. Nosotros siempre hacemos un campamento anual, ¿ya? Anual. Y quiero proponer un campamento el próximo año donde invitemos a todos los reformados que quieran asistir a este campamento, por lo menos 100 que lleguen, para que tengamos un campamento centrado ya en una reflexión sobre la reforma y su doctrina, para aprender el fuego y el poder del evangelio que nosotros tenemos en nuestro mensaje, ¿ya? Y darle sentido de misión a estos muchachos, porque esto es lo que está pasando, pastor. Definitivamente Asbury fue una radiografía que manifestó y dejó al descubierto lo siguiente, que nuestros jóvenes chilenses, ¿no es cierto?, los jóvenes latinoamericanos, estos que están hablando de las doctrinas de la reforma, tienen los 5 puntos aquí en la cabeza, pero ellos vienen, ¿no es cierto?, de trasfondos carismáticos, pentecostales, hay evasionistas, y eso está en el corazón. Entonces está la cabeza, 5 puntos del calvinismo, algunas ideas de la reforma, pero el corazón, que es lo que manda, ha seguido siendo pentecostal. Por eso cuando apareció Asbury, se les nubló la mente y el corazón salió detrás del avivamiento de inmediato, porque lo que manda es lo que está en tu corazón, no tanto lo que está en tu cabeza. Entonces parece que el estudio de la reforma no alcanzó a llegar al corazón de estos jóvenes, y yo creo que ese es nuestro gran desafío. Amén. Poner en el corazón de nuestra gente ya la solus gratia, solus fide, solus escritura, ¿no es cierto?, para que conozcan la riqueza que hay en nuestra doctrina, para que tengan la cosmovisión, para que vibren con nuestra historia. Necesitan eso, debemos hacer que más encuentros donde el entusiasmo, si ya que quieren entusiasmarse, que el entusiasmo esté en el gran movimiento que transformó el mundo. Sola Escritura. Claro, la sola Escritura, la sola gracia, el solo Cristo, la sola fe. Y todo eso en su conjunto para que terminemos siendo una sola y deo gloria. Amén. Amén, pastor. Bueno, yo le dije a usted que contara con nosotros. Nosotros en ese proyecto que tiene usted del campamento que se va a llamar reformado, siempre reformándose, o la reforma sí, debe continuar. Así debe continuar, sí. Que usted nos considere aquí a la iglesia de Puente Alto. No sé cuántos iremos, pero por lo menos iremos unos 10, por lo menos. Excelente, eso es bueno. Por lo menos. Y desde ya nosotros nos unimos a usted para organizarlo y para hacer lo que sea necesario, porque
se necesita organizarse. Sí, sí. Se necesita. Sí, hacer videos, posts Claro. durante todo este año. Claro, Va a tener un valor el campamento porque va a durar 5 días. claro. Bueno, en interno conversémoslo. Usted sabe que yo soy diseñador publicista en mi profesión, diseñador gráfico, así que podemos estar haciendo, inclusive podemos crear una página, etcétera. Pero bueno, esa idea me gusta porque, para concluir, yo creo que es lo que necesita la iglesia, es centrarse en la escritura, centrarse en la reforma, pero porque la reforma no es un movimiento foráneo, sino que es un movimiento de la escritura. Claro, es un volver. Sí, y me llama la atención, o sea, Proverbios 1:23, que es un versículo de cabecera que tengo yo, y que es tan hermoso porque está hablando de la sabiduría y dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Cuál es la consecuencia de derramar el espíritu sobre la congregación, sobre el pueblo? Dice aquí, saber mis palabras. Esa es Sí. la conclusión, Sí. la consecuencia. Sí. Antes que terminemos, ¿sabe? Mientras lo escuchaba, yo creo que queda pendiente. Yo hace un tiempo atrás escribí un librito que se llama Creo en el Espíritu Santo, principalmente por la acusación de los carismáticos de que nosotros éramos una iglesia muerta y que nosotros los reformados no creemos en el Espíritu Santo. Y basado en el catecismo de Heidelberg, escribí un texto que se llama Creo en el Espíritu Santo, y es necesario hablar de eso. ¿Sabe por qué? Porque la gente a veces queda con la sensación que temas como estos es que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Y nosotros creemos en el Espíritu Santo mejor que los que dicen que creen en el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué le parece si el próximo lunes, si es que usted puede, nos habla sobre su libro? Ya, me parece. Hablemos del Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Y Santo. voy a postear ahí por todo el universo de Facebook. Aquí Claro. habla del Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber del Espíritu Santo? Oiga. Que vengan en carretilla los carismáticos, ¿ya? Por toneladas, para que vean que creemos en el Espíritu Santo. Amén. Pero no creemos como ellos creen. Mejor. Mejor. Esa es la diferencia. Bueno, pastor, ha sido... Y sin soberbia, sin soberbia. No, sí, soberbia. No, y eso es lo que más les duele, que sin soberbia. Sin soberbia. No, hermano. Muchas gracias, pastor. Ha sido muy, muy impecable la conversación que hemos tenido. Espero que a usted también se haya sentido grato. Sí, gracias, sí. Muchas gracias. Y bueno, es necesario también juntarnos para hablar de estas cosas y tocar a la gente, tocar sus mentes, su corazón. Eso es importante. Así que bueno, unas palabras finales. Como decía el himno, como dice el himno, solo Cristo satisface mi afligido corazón. En Cristo tenemos toda la riqueza de Dios. Dios vació el cielo cuando nos dio a Cristo. Amén. ¿Ya? Y el Espíritu ha venido a decirnos, miradlo, mirad a Él, ¿no es cierto? En Él estáis completos, como dice la carta de Pablo a los Colosenses. Amén. Completos en Él. Amén. Les invito a que el próximo lunes, ¿no es cierto? Ese sería el compromiso. Nos encontremos para que hablemos del Espíritu Santo. El lunes 6 de marzo.
Lunes 6 de marzo. Sí, va a ser a las Muy 7 de la tarde, porque a las 8 yo tengo discipulado, pero a las 7 va a ser el programa. O sea, muy bien. Porque lo estamos grabando hoy en la mañana y en la tarde lo paso, pero será a las 7 de la tarde, hermano. Ya, muy bien. Así que bueno, gracias Pastor Daniel, Dios lo bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Pastor Cristian. Chao a todos los hermanos, nos vemos la próxima semana.